El proyecto de lo que es hoy Sibery arranca a finales del año 2010, en plena crisis financiera mundial. El concepto es muy similar al de un simulador de vuelo. Los primeros simuladores que se inventaron en el mundo fueron los simuladores de vuelo. ¿Por qué? Si tú lo pasas directamente de una formación teórica y le das un avión para que vuele, pues lo que va a pasar es que se va a matar. El objetivo es intentar que el soldador practique exactamente en las mismas condiciones en las que tendría que trabajar sobre una pieza real. Tenemos que traducir a lenguaje informático la física que ocurre en la soldadura. Eso no lo ha hecho nunca nadie antes. Yo me fui al banco, fíjate tú, y una vivienda que tenía libre de cargas, la hipotequé a favor de Sibery. Automáticamente Sibery aportó ese dinero a la empresa. Te quedas ahora mismo sin desarrollador. Yo me lo estaba jugando todo. Lo que era el salón de mi casa lo convierto en la oficina de Sibery. ¿Cuántos empleados sois ahora mismo? Debemos andar en torno a unos... Ya lo hemos dicho antes, estamos presentes en más de 80 países. En cualquier país al que hemos ido, siempre el problema recurrente es la escasez de soldadores. Ellos dedican pues, a una serie de ingenieros, ¿no? A que empiecen a desarrollar un software. Esto es. Que hemos dicho que de momento estamos todavía en las dos dimensiones. En las dos dimensiones, vale. Efectivamente. Entiendo que os tiraréis así por lo menos 1 año, 2 años. Pues casi 2 años, prácticamente casi 2 años. Y yo ya, a medida que el proyecto fue avanzando, yo ya me fui involucrando cada vez más. Y entendiendo mejor. Entendiendo mejor porque todo, además, ¿no? Bueno, mi parte, sí, digamos, mi expertise es más pues la parte de mercado, ¿no? Del go-to-market, etcétera. Sí. Entonces, ahí me fui yo ya involucrando más a medida que el simulador tomaba cuerpo, pues yo ya... Y entonces empezábamos a llegar a la fase del go-to-market. Ahí ya me fui involucrando yo más, ¿no? Para también pues, entender cada vez más la necesidad de los clientes, entender las funcionalidades que debía llevar el simulador para, digamos... satisfacer lo que realmente el cliente necesitaba. Correcto. Y en ese momento, pues lamentablemente me di cuenta de que esta empresa, esto de Andar Ingenieros, iban por un camino diferente. Primero, el simulador no terminaba de funcionar bien y cada vez que teníamos incluso alguna iteración con el, recuerdo por aquel entonces, el gran experto en soldadura de Praxair, de esta multinacional americana, y nos daba inputs de, oye, esto feedback sobre mejorar, el producto. Claro, eso sí. Algo de feedback de cómo seguir mejorando el producto. De algún modo la respuesta de esta gente de Andare era, bueno, nosotros tenemos nuestra hoja de ruta y vamos a hacer lo que nosotros consideramos, ¿no? Y punto, ¿no? Escuchar al cliente. Entonces, exacto. Entonces, aquello ya empezó a preocuparme y realmente el punto de inflexión, todo esto pues fue originando una cierta fricción. Sí. Y el punto de inflexión de todo aquello ocurrió cuando organizamos nosotros, además, desde Sibery, un encuentro con la Junta de Andalucía. Ya veníamos colaborando con un centro que era, por aquel entonces, el centro de referencia en Andalucía, de la Junta de Andalucía, en San Fernando, en Cádiz, el CTI de San Fernando, también hoy ya desaparecido, el CTI de San Fernando y tal, y veníamos colaborando con ellos y también nos aportaban mucho feedback sobre el desarrollo. Y entonces, pues, al final organizamos, como te digo, un evento con soldadores, instructores de soldadura que trabajaban en centros de la Junta de Andalucía, es decir, lo organizamos con la Junta de Andalucía. Yo, si no recuerdo mal, fue a través de la Consejería de Educación y vinieron instructores de Huelva, Sevilla y Cádiz a un evento que se organizó en Sevilla, en unas instalaciones de la Junta, donde nosotros íbamos a hacer una super presentación del simulador. Una demostración del producto. Una demo para un poco convencerlos, ver su feedback, y se suponía que el siguiente paso era que la Junta iba a empezar a incorporarlos en los diferentes centros de formación a lo largo de toda Andalucía. Sí. Y aquel evento fue un desastre. Fue un desastre. De estas veces que dices, tierra, trágame, no quiero estar aquí. O sea, el simulador no funcionaba, se colgó varias veces. O sea, aquello fue desastroso. Hasta el punto de que ahí ya llegamos y les damos una reunión con el equipo de Andare y ya dimos un ultimátum, no nos quedó más remedio y dijimos, señores, esto no está funcionando bien, sí, así no vamos a ningún lado, aquí el dinero que está en juego es el nuestro y
Y entonces nosotros les propusimos que a partir de entonces nosotros asumíamos la dirección del proyecto. Ellos continuaban con el desarrollo técnico, pero bajo nuestra dirección del proyecto y que eso tenía que ser así. Entonces ellos nos pidieron un tiempo, lo pensaron y nos respondieron diciendo que no, que ese proyecto era suyo, no, que la idea era suya y que ellos iban a seguir con su proyecto tal y como ellos lo tenían concebido. Bueno. Entonces, como además por aquel entonces ya por parte de ellos se habían producido sistemáticos incumplimientos del contrato que teníamos, sí, pues ya en aquel momento, llegados a este punto, no me quedó más remedio que romper cortáis la relación. Eso es. Y bueno, te quedas ahora mismo sin desarrolladores. Os quedáis Me sin quedo sin desarrolladores. equipo de desarrollo, me quedo sin producto porque no funcionaba. No tenéis un producto viable. No era un producto viable, no era ni siquiera un prototipo viable. Sí. Me quedo sin muchos miles de euros Sí. que habíamos metido ahí. Pero lo que sí me quedo es, Álvaro, con todo el conocimiento. Sí. Es decir, yo sabía perfectamente lo que había que hacer. ¿Vale? Sí. Entonces, en aquel momento, yo tenía por aquel entonces un socio en Siberi, Alejandro, que era socio de la sociedad, porque estaba desde el principio, pero no estaba, en aquel momento no estaba involucrado en el proyecto, para nada. De hecho, ni siquiera vivía en Huelva, estaba viviendo en Mallorca, para aquel entonces, trabajando para otra empresa y con otra dedicación diferente. Sí. No estaba involucrado, pero bueno, era socio del proyecto y bueno, estaba al tanto un poco de toda la situación. Y entonces, pues hablamos, claro, y Alejandro me dice, bueno, pues nada, pues no ha salido, pues nada, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Esto pues no ha salido adelante. Digo, no, un momento, como no ha salido, no, pero yo tengo muy claro lo que hay que hacer y digo, y aquí el dinero que se ha puesto es el mío, que la casa era mía, la hipoteca era mía, o sea que, bueno, esto ya vemos cómo se te va devolviendo y tal y cual. Digo, yo voy a seguir adelante, yo voy a apostar por eso, o sea que tuve que emprender por una segunda vez y digo, yo voy a seguir adelante. Yo voy a apostar por eso y tal y cual. Y bueno, la verdad que después también Alejandro confió en mí y me dijo, bueno, pues si tú estás seguro y quieres seguir adelante, sigamos. Se une al día a día, digamos, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Él sigue con su, también, hombre, en una posición un tanto cómoda, porque él tenía su trabajo y su sueldo. Sí. Yo no tenía trabajo ni tenía sueldo. A mí no me estaba jugando nadie, todo. Yo me lo estaba jugando todo. Yo no cobraba. Yo hasta ese momento no cobraba ni un céntimo de Siberi. Cero. Por lo tanto, pero decidí seguir. ¿Y cómo lo hice? Pues en la última fase, cuando yo ya estaba mucho más involucrado en el proyecto, ya también procuré conocer a los desarrolladores que utilizaban Dare en el desarrollo del producto. Y conocí a dos chicos de la Universidad de Huelva que los había involucrado uno de los socios de Andare. Paco y Jota. A Paco y a Jota, correctamente. Que son los dos que han nombrado antes de la cena de Navidad. ¿Qué sucede posteriormente? Esto es. Yo los conocí, yo ya tenía relación con ellos y ya porque yo ya estaba preocupado por el desarrollo y entonces yo quería estar encima. Involucrar, claro. Y me empecé a involucrar y ya tenía contacto directo con ellos, ¿no? Y me parecía, la verdad, que eran dos chicos muy jóvenes, eran estudiantes todavía, 20 y pocos años, pero eran dos tipos brillantes, además de buenísimas personas, gente excelente. Y entonces yo me senté con ellos y les dije, señores, tenemos esta situación, tenemos este problema. Digo, ¿vosotros sois capaces de verdad de hacer que esto funcione? Y me dijeron, sí, Basilio, sin dudar. Digo, pues, hacedme un plan y tenéis que conseguir que me lo crea, ese plan, ¿vale? Hacedme un plan y decidme qué necesitáis y cuánto tiempo necesitáis para hacer que esto funcione. Vale, pues déjanos un par de días, tal y cual. Y me hicieron un informe de todo lo que pensaban hacer, de por qué lo que no funcionaba y de qué había que hacer para arreglarlo. Y me dijeron que en 6 meses era posible hacerlo funcionar. En 6 meses. Yo miré mi banco, miré mis cuentas y lo cogí y les dije, digo, mira, 6 meses os puedo pagar. Estoy poniéndolo de mi dinero, Digo, os puedo pagar 6 meses. O esto funciona, ni uno más, o nos vamos todos a hacer puñetas, ¿vale? Esto es lo que hay, 6 meses. Que sí que esto lo hacemos funcionar. Y me lancé para adelante y lo hicieron funcionar a los 6 meses. Qué bueno. Sí. Ahora hacen funcionar este modelo en 2D, hacen funcionar que el aunque modelo ya 2D. comercializáis, Esto es. pero que sabéis que no es el producto terminado, ¿no? Esto ya se empieza a comercializar. Hasta entonces no se había comercializado todavía. Si yo no recuerdo mal, no se había vendido nada. Todavía no se había vendido nada.
Sí, efectivamente, no había habido ingresos por venta hasta entonces, ¿no? Y entonces yo ahí decido, ¿vale? Y entonces ya tenemos el primer prototipo que ya es propio de Siberi, exclusivo Ahora de mismo Siberi. Siberi sois tú, Paco y Jota, básicamente. No, en aquel momento, o sea, de personas involucradas en el proyecto, Sí. efectivamente, Paco J, Teresa, que ya trabajaba Ya estaba Teresa. previamente, antes de tal, que él era la responsable de administración, ya venía de antes, de otros negocios anteriores, Teresa y yo, 4 personas. Muy bien. Y entonces yo decido hacer una obra en mi domicilio, en Sí, mi casa y montas allí el laboratorio. particular, y monto allí la oficina de Siberi. Entonces yo lo que era el salón de mi casa lo convierto en la oficina de Siberi y meto allí a trabajar a Tere, a Paco y a Jota. Allí, en mi casa, dentro Qué de bueno. mi casa, vamos. Y en esa cena de Navidad de la empresa, que sois los 4, es cuando te De dicen, 2011 a 2012, oye, Basilio, creemos que la solución puede ser la realidad aumentada. esto es. Sucede esto que has contado antes, de que lo ves y tal, y lo ves claro. Y ya en 2012, no me acuerdo exactamente en qué momento, pero ya aparece el primer prototipo del simulador con realidad aumentada. Sí, pero en el momento en el que tú conoces la realidad aumentada, ahora mismo lo que tenéis es un monstruo en una mesa. ¿Cómo se convierte, cómo pasáis de ahí a tener un prototipo de Soldamatic ya con realidad aumentada en un sector además tan nuevo, que tan poca gente conoce, que no había tanta información como... Porque hoy en día prácticamente te puedes hacer autodidacta de cualquier cosa, ¿no? Porque está todo en internet. Estamos hablando de 2011, ¿no? Más o menos. Sí, pero Todavía no. final 2011, principios 2012. Todavía no era así. No había nada. Estáis en Huelva. Claro. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo aprendéis? ¿Buscáis alguna colaboración con alguna empresa que os ayude a desarrollar este prototipo de realidad aumentada? Pues mira, O sea, yo eso... lo veo muy complicado. Totalmente. Yo a eso, Álvaro, difícilmente te puedo responder, ¿verdad? Porque además yo no soy técnico encima. Sí. Yo no tengo formación técnica. Yo estudié jurídico empresarial, o sea, derecho empresariales. Sí, pero a nivel recursos, recursos humanos, ¿cómo lo conseguís? J y Paco, cada uno. Sí. Paco era más de la parte electrónica, era más de hardware, ingeniero, y J era el informático. Y es el informático, pues. J ellos se buscan la vida. Y ellos empiezan a buscar la vida y empiezan a buscar publicaciones. Había por aquel entonces Qué bueno. un gurú de la realidad aumentada. No me acuerdo del nombre ahora mismo, no me sale. Había un gurú recuerdo que de Universidad de California, que era un poco el gurú de la realidad aumentada y tal, en el mundo, y que tenía algunas publicaciones y tal, que además, curiosamente, este señor eligió, para hacer sus demostraciones y tal y cual, eligió la soldadura. Y tiene un motivo, sin que se dedicara a la soldadura, era un profesor de visión por computación y tal, pero lo eligió por dos motivos. Era primero porque su padre, por lo visto, había sido soldador y al hombre pues lo conocía de familia, y luego además es que la soldadura probablemente es donde se produce el mayor contraste lumínico que se pueda dar, porque claro, tú tienes el baño de fusión del metal, que es como una luz ultrapotente en algunos tipos de soldadura. La soldadura se puede hacer por muchos tipos, ¿no? De varias formas, pero en algún tipo de soldadura se llegan a alcanzar más de 2000 grados de temperatura ahí, ¿no? O sea que es una luz ultrapotente, y a su alrededor de ese baño de fusión está completamente negro. O sea que el contraste lumínico es tan brutal que este señor eligió la soldadura para desarrollar sus pruebas y sus experimentos. Pero porque técnicamente le venía bien para el claro, desarrollo era como si soy capaz de hacerlo aquí, soy capaz de hacerlo en cualquier otro ambiente lumínico, evidentemente, ¿no? Que va a ser mucho más agradecido. Y entonces tenía publicaciones y tal, pues yo sé que J algo buscó por ahí, se estuvo informando. Él se puso y lo sacó. Autodidacta y lo sacó. Y cuando ya por fin tenéis este prototipo, realidad aumentada, 3D... Perdona, también trabajamos en aquel momento con un centro tecnológico, FAICO me parece que se llamaba, de Sevilla, un centro tecnológico. Sí, nos apoyamos en algún centro tecnológico, en algún... ¿Hicisteis alguna sinergia? Sí. Muy bien. Y cuando ya tenéis este prototipo que ya decís, mira, por aquí sí, 3 dimensiones, realidad aumentada y tal, ¿en qué punto estáis ahí? ¿Hay dinero? ¿Se está acabando? ¿Empezáis a tener ingresos? ¿Llegáis a un momento, en algún momento os sentís apurados de saber si vais a poder seguir adelante, ¿no? Nos sentimos apurados en muchos momentos. Yo tuve posteriormente que aportar
aportar dinero propio en varias ocasiones. Tuve, durante años aportando dinero propio y cuando a lo mejor entraba algo, pues podía recuperar un poco haciendo préstamos de socio a la empresa, ¿no? Durante varios años, además de tenerla alojada en mi casa para que no supusiera ningún coste, durante un tiempo. Luego conseguimos, a través de la Junta de Andalucía, del CADE de la Junta de Andalucía, conseguimos una nave porque, claro, ya teníamos que empezar a producir. Sí. Ya eso en mi casa no era factible, era muy pequeño aquello. Entonces nos dieron una pequeña nave industrial en Beas. Sí. En Beas. De la Mancomunidad, ¿no? Sí, Campiña-Andévalo creo que la cedía. Es correcto, sí. Exactamente. Allí donde el Mesón El Olivo, girando a la izquierda, por ahí andaba, que te voy a decir una cosa. Veas, cuando vas una vez, está cerca. Sí. Cuando tienes que ir y volver todos los días no está tan cerca, ¿eh? Yo tuve una empresa que estuvo en esas naves. Allí, ¿no? Quizás antes que vosotros, porque fue 2007, 2008, más o menos quiero recordar, y vosotros fuisteis después. La Mancomunidad Campiña-Andévalo. Edificio con dos naves en... ¿Esto es? Sí. Lo conozco. Ahí estuvimos nosotros. Sí. Vamos, ahí se hace pesado ir a ver y venir todos los días. A diario es complicado, ¿eh? Sí, bueno, sí. Pues allí te digo, allí he estado yo a la 1 y a las 2 de la madrugada ensamblando simuladores, ¿eh? Que te habla personalmente, pasando un frío, que recuerdo un frío allí o tal. ¿Sabes qué pasa? Que tendemos siempre a ver el resultado, lo que es Iberi hoy, pero no se ve todo lo que ha sido el camino para llegar a eso. Y a nivel financiero, complicadísimo hasta que conseguimos empezar a vender los primeros prototipos, poco a poco. O sea, ahí en ese momento ya empezáis a tener alguna venta y a generar algunos ingresos, ¿no? En 2012 empezamos ya con alguna venta, generamos algunos ingresos. ¿Y cómo el go-to-market, cómo lo planteáis? O sea, ¿tenéis claro quiénes son vuestros clientes objetivos? Vamos a disparar a varios sitios, a ver... Bueno, al final... Supongo que el mercado lo aceptaría, lo acogería con los brazos, o sea, aunque fuera un descubrimiento, algo que no existía, pero sería muy demandado desde el principio. Bueno, porque... sí y no, te diré sí y no. O sea, es decir, la idea sí fue muy bien acogida, el producto no tanto, porque claro, es lo que te digo, es como si yo siempre hago la comparación con los vehículos, ¿no? Con los coches, ¿no? Es como cuando tú tienes el mundo entero funciona con carros tirados por caballos y de repente tú vienes con el primer coche, ¿no? Y la gente no sabe que es un coche. Y eso genera recelo y genera desconfianza. Sí. O sea, yo he leído... Es un cambio de paradigma y eso cuesta. Yo he leído que cuando en los primeros vehículos, allá por el siglo XIX, que iban, un vehículo que iba, por lo visto, a 20 kilómetros por hora y había artículos en la prensa de por aquel entonces, de la época, preguntándose si el cuerpo humano estaba preparado para soportar tales velocidades. Imagínate, ¿no? O sea, que, claro, la gente no sabe. Sí. Entonces tú llegas con esto y te dices, hombre, sí, el concepto lo entiendo, lógicamente, todo muy bien, pero ¿esto de verdad sirve para formar a un tío, a un soldador? Supongo que habría mucho discurso de la soldadura al final es algo artesanal, esto hay que aprenderlo soldando de verdad. Para soldar hay que quemarse, ¿no? Que decían mucho y todavía siguen diciendo mucho, ¿eh? Para soldar hay que quemarse. Hombre, espera. Vamos a ver. Aprende antes, no te quemes, aprende antes con el simulador, no te quemes, que yo no te digo, volvemos a lo de antes, que no se trata de sustituir al 100%, si vas a pasar por el taller. El ejemplo del simulador de vuelo es perfecto. Claro. No se trata de que, evidentemente, vas a tener que pilotar un avión de verdad, pero si puedes antes conocer mucho de lo que es la experiencia en un simulador, pues perfecto. Claro. Así que ya te digo, difícil, y luego pues todo eso pues un poco sobreviviendo con los bancos, pidiendo préstamos. Tuvimos que pedir varios préstamos. ¿Requiere mucha inversión la empresa en esos momentos? O sea, una vez que tenéis el prototipo, ahora hay que empezar a producirlo. Sí. Entiendo que a demanda, ¿no? Intentaríais primero pues cerrar ventas y hoy hacen falta tantos equipos. Al principio era complicadísimo porque además, como tú bien has dicho, era bajo demanda. Por tanto, no producíamos en serie, ni mucho menos, claro. No producíamos en serie. Los costes se disparaban. Y entonces los costes se disparaban y claro, bajo unos volúmenes mínimos y encima con una fabricación tremendamente artesanal. Sí. Entonces, claro, yo recuerdo, empezamos a trabajar con una empresa de Sevilla que era la que nos hacía la caja de metal, la envolvente, ¿no? Que va la tapa del simulador, digamos, ¿no? Sí. Láser Guadalquivir. Y claro, cuando
tú ibas y le decías, oye, ¿cuántas? Tú le llevabas el diseño, todo el diseño de que lo hacía Paco Pepe, y te decía, bueno, ¿cuántas vas a querer? Y decías, pues 30 unidades. Claro, se te quedaban mirando como 30 unidades. O sea, es que esta es una empresa que cuando yo ya fui hablando con ellos, me dicen, es que nosotros hacemos tiradas para otras empresas, tiradas de 10.000. Y digo, no, es que yo solo necesito 30. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando eso lo tienen que meter en un CNC, pues tú eres el último mono, siempre, porque antes meten al de 10.000 que al de 30, ¿no? Entonces, pues no te servían a tiempo, no servían tal, todo era muy complicado. Las piezas con los marcadores de realidad aumentada, contratamos a Sebastián, ¿de acuerdo?, de Sevilla, que se dedicaba a hacer maquetas de trenes. Tenía una tienda de maquetas de trenes, Sebastián. Era un artesano de la resina y de todo esto. Y entonces Sebastián fabricaba las piezas de soldadura a mano, con los marcadores de realidad aumentada a mano, en resina, las curaba en el horno de su casa y pintaba los marcadores azules y verdes a mano. O sea, lo pintaba a mano, con unas plantillas y los pintaba con un pincel. Qué bueno. Así empezamos. La verdad que lo recuerdas ahora y tú dices, esto es increíble que hayamos podido ser capaces de hacer esto. Luego ya pasamos a serigrafía, trabajamos con la empresa Serial Jarafe en Sevilla, y también era muy complicado porque tú le tenías que dar los planos con los marcadores, no sé qué, y ahora tírame cinco piezas, como 5 piezas. Gente de serigrafía, porque tiran camisetas y todo esto, hacían cientos, ¿no? Pero además les decíamos, no, mira, es que además tiene que ser con una tinta que no brille para nada, porque el brillo ciega al sistema, digamos, ¿no? Entonces, no, la tinta tiene que ser antibrillo total, no sé tal, y luego además los marcadores tienen que estar colocados milimétricamente en su sitio. ¿Sabes? No sé si sabes cómo funciona un poco la serigrafía, pero básicamente le ponen una plantilla. Sí. Y si se mueve un centímetro no a la pasa izquierda, nada. No pasa nada. Aquí sí pasa. Para una camiseta, aquí sí pasa, no pasa totalmente. O sea, se viene abajo el sistema. Se viene abajo, no. Tú generarías la capa de realidad aumentada desplazada del objeto real al que quieres aumentar, ¿no? Con lo cual, toda la experiencia se va a hacer puñetas. Entonces era exigiéndole precisión milimétrica. Claro, el tío te decía, y encima para tirarte 5 sábanas de estas nada más, coño, tal. Todo muy complicado. Me lo estás contando y además, mientras que me lo cuentas, voy pensando que todas estas cosas, muchas de ellas las habréis aprendido a base de equivocaros, claro. O sea, de hacer una primera, ostras, no funciona por el tipo de luz. Volver a repetir, ostras, no funciona porque no se puede mover esto ni 10 milímetros. Así era. Porque con una tecnología nueva lo vas aprendiendo tú. Pura prueba y error. Bueno, todo. Lo que es el I+D+I, ¿no? Al final el I+D+I tú analizas, decides una forma, un camino por el que vas a hacer este desarrollo, hasta que te topas con algo que te dice, no, ya no, por aquí no puedo seguir, bueno, pues vuelta atrás y voy por otro camino. O sea, no deja de haber un proceso de prueba y error también.